Estoy sentada aquí en mi sillón junto a la ventana donde paso las mañanas. Tengo 83 años y finalmente entiendo cosas que debía haber entendido hace 20 años, tal vez hace 30. Y lo más frustrante de todo esto es darme cuenta de que los errores más grandes de mi vida no los cometí cuando era joven, los cometí después de los 60, cuando pensé que ya lo sabía todo, cuando pensé que ya no había nada nuevo que aprender, cuando asumí que el resto de mi vida sería simplemente vivir con lo que ya había construido, qué equivocada estaba. Y ahora a los 83 puedo ver con claridad todos los errores que cometí en mis 60 y 70, errores que no puedo deshacer, que cambiaron completamente como son estos últimos años y necesito contártelos porque si tienes 60 o estás cerca, todavía tienes tiempo de no cometerlos. Todavía puedes evitar desperdiciar 2 décadas como yo lo hice. Así que escucha bien porque esto no te lo va a decir nadie más. La gente habla de los errores de la juventud, de las decisiones tontas que tomamos a los 20 o 30, pero nadie habla de los errores que cometemos después de los 60. Esos son igual de devastadores, tal vez más porque ya no tienes tiempo de arreglarlos. El primer error que cometí, el más grande de todos, fue asumir que mi matrimonio ya no necesitaba trabajo. Mi esposo y yo llevábamos casados 38 años cuando cumplí 60. Habíamos pasado por todo juntos. Criamos 3 hijos, superamos crisis financieras, nos mudamos 5 veces, construimos una vida, y en algún momento, alrededor de mis 60 años, asumí que ya estábamos bien, que ya no necesitábamos esforzarnos, que el matrimonio ya estaba consolidado y solo teníamos que dejarlo fluir. ¡Qué error tan grande! Dejé de hacer las pequeñas cosas que solía hacer. Dejé de preguntarle cómo estaba realmente. Dejé de planear salidas solo para nosotros dos. Dejé de sorprenderlo con detalles. Dejé de escucharlo con atención cuando hablaba, porque asumí que ya lo conocía, que ya sabía todo de él, que ya no había nada nuevo que descubrir. Y él hizo lo mismo conmigo. Nos convertimos en compañeros de casa más que en esposos. Vivíamos juntos, pero cada quien en su mundo, él con su televisión y sus proyectos en el garaje, yo con mis amigas y mis libros. Comíamos juntos, pero en silencio. Dormíamos en la misma cama, pero sin tocarnos. Nos habíamos convertido en extraños que compartían una casa, y yo pensaba que eso era normal, que así era el matrimonio después de tantos años, que la pasión y la conexión eran cosas de jóvenes, pero estaba equivocada. Mi esposo murió hace 7 años, tenía 79, yo tenía 76, y fue repentino, un infarto mientras dormía, se fue, y yo me quedé, y cuando se fue me di cuenta de todo lo que había perdido todos esos años de los 60. A los 76 que pudimos haber pasado realmente juntos, realmente conectados, los desperdicié asumiendo que ya no era necesario esforzarse. Encontré un diario que él llevaba. Lo encontré limpiando sus cosas después de que murió y en una entrada de cuando tenía 72 años, él escribió: "A veces siento que ya no le importo a ella, que solo somos 2 personas viejas esperando morir. Y eso me destrozó porque yo sentía lo mismo, pero nunca lo dije, nunca hicimos nada al respecto. Es simplemente asumimos que así tenía que ser, que el amor después de los 60 era solo coexistir. Pero no es verdad. El amor después de los 60 puede ser tan profundo, tan rico, tan hermoso como a los 30, pero tienes que trabajar en él, tienes que seguir cultivándolo. Y yo no lo hice y ahora vivo con ese arrepentimiento todos los días. El segundo error que cometí después de los 60 fue dejar de cuidar mi salud, no completamente. Iba al doctor una vez al año, tomaba mis medicinas, pero dejé de hacer ejercicio, dejé de cuidar lo que comía. Asumí que a mi edad ya daba igual, que el daño ya estaba hecho, que no valía la pena esforzarme. En mis 50 todavía caminaba todos los días, hacía yoga 2 veces por semana, comía saludable. Pero cuando cumplí 60 algo cambió. Empecé a pensar, ¿para qué? Ya estoy vieja, ¿ya qué más da?
Y dejé de caminar, dejé el yoga, empecé a comer lo que fuera más fácil, más cómodo, y mi cuerpo empezó a deteriorarse, no de golpe, poco a poco. A los 65 empecé a tener dolores en las rodillas. A los 68 me diagnosticaron diabetes tipo 2. A los 70 tuve que empezar a usar bastón, porque me dolía caminar y todo, porque dejé de cuidarme, porque asumí que ya no valía la pena. Ahora, a los 83, estoy pagando las consecuencias de esos años de negligencia. Mi movilidad es limitada. Tomo 6 medicinas diferentes. Hay lugares a los que ya no puedo ir porque no puedo caminar tanto. Y lo peor es que sé que si hubiera seguido cuidándome, si no hubiera asumido que ya no importaba, estaría mucho mejor. Ahora he visto a gente de mi edad que está en mucho mejor forma porque nunca dejaron de cuidarse, porque entendieron algo que yo no entendí hasta que fue demasiado tarde. Que tu salud a los 60 determina tu calidad de vida a los 80. Lo que hagas o dejes de hacer en tus 60 y 70 se refleja en tus 80 y 90. No puedes recuperar esos años de negligencia. El daño se acumula, se queda. Así que ese es el segundo error, dejar de cuidar mi salud porque asumí que ya no importaba. El tercer error que cometí fue aislar socialmente después de que mis hijos se fueron y formaron sus propias familias. Después de que me jubilé, empecé a ver menos a mis amigas, a salir menos, a quedarme más en casa. No fue intencional, simplemente pasó. Una amiga se mudó, otra enfermó, otra murió, y en lugar de hacer nuevas amistades, en lugar de mantener las conexiones que tenía, simplemente dejé que se desvanecieran. Me convencí de que ya no necesitaba tanta vida social, que estaba bien estar sola, que a mi edad era normal tener menos amigos, pero no es normal o no debería serlo. El aislamiento social después de los 60 es tan peligroso como fumar. Está comprobado científicamente, pero yo no lo sabía o no quería saberlo. Me aislé y eso afectó mi salud mental, mi salud física, todo. Empecé a sentirme más deprimida, más ansiosa, los días se sentían más largos, más vacíos, y cuando mi esposo murió, esa soledad se multiplicó por 1000. De repente me encontré completamente sola, sin mi esposo, sin muchos amigos. Mis hijos vivían lejos y tenían sus propias vidas, y me di cuenta de que había cometido un error terrible. Había dejado que mis conexiones sociales murieran, y ahora a los 83, y mucho más difícil construir nuevas amistades. La mayoría de la gente de mi edad ya tiene sus círculos establecidos, ya no están buscando nuevos amigos, y yo me quedé afuera, me quedé sola. Y eso es quizás lo más difícil de esta edad, la soledad, saber que cometí errores que resultaron en esta soledad. El cuarto error fue no planear financieramente para estos años. Pensé que con la pensión y los ahorros estaría bien, y técnicamente estoy bien. No me estoy muriendo de hambre, pero no calculé todos los gastos extras que vienen con la vejez, los medicamentos que no cubre el seguro, las modificaciones que tuve que hacer en la casa para que fuera más segura, la ayuda que ahora necesito para ciertas cosas. Todo eso cuesta dinero, dinero que no anticipé necesitar. En mis 60 gasté más de lo que debí, me di algunos gustos, hice ese viaje caro, compré cosas que no necesitaba porque pensé, ahora es cuando debo disfrutar. Y sí, disfrutar está bien, pero también necesitas ser realista sobre cuánto tiempo vas a vivir y cuánto vas a necesitar. Yo asumí que no iba a llegar a los 80. En mi familia nadie había llegado tan lejos, pero aquí estoy a los 83 viviendo con recursos más limitados de lo que debería porque no planifiqué bien. El quinto error, y este es personal pero importante, fue perdonar. Llevaba un rencor con mi hermana desde mis 50, algo tonto sobre una herencia. Dejamos de hablarnos cuando yo tenía 58 y ella 55, y durante todos mis 60 y 70 mantuve ese rencor. Me aferré a él, me negué a dar el primer paso, esperaba que ella viniera a disculparse, que ella arreglara las cosas. Pero ella murió cuando yo tenía 74,
murió sin que nos reconciliáramos. Y ahora vivo con ese arrepentimiento, con el conocimiento de que desperdicié 16 años enojada con mi hermana por algo que ahora ni siquiera recuerdo bien los detalles. El orgullo me costó una relación. Me costó tiempo con mi hermana que nunca voy a recuperar. Y me di cuenta demasiado tarde que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Aferrarte al rencor solo te daña a ti y yo me dañé durante 16 años por puro orgullo. El sexto error fue no aprender cosas nuevas. Después de jubilarme a los 62, caí en una rutina. Los mismos programas de televisión, los mismos libros del mismo género, las mismas actividades. Dejé de desafiar mi cerebro, dejé de aprender, y ahora a los 83 siento las consecuencias. Mi mente no es tan ágil como podría ser. Me cuesta más recordar cosas, concentrarme, aprender algo nuevo ahora es mucho más difícil. Y sé que parte de eso es la edad, pero parte también es que no mantuve mi cerebro activo, que asumí que ya no necesitaba aprender nada nuevo, que ya sabía suficiente, pero el cerebro es como un músculo, si no lo usas, se atrofia. Y yo dejé que el mío se atrofiara durante 20 años. El séptimo error, el último, pero no menos importante, fue vivir en piloto automático. Después de los 60 dejé de ser intencional con mi vida. Dejé de hacer planes, dejé de tener metas, simplemente existía un día tras otro, sin propósito real, sin dirección, y los años pasaron volando. De repente tenía 70, luego 75, luego 80, y cuando miré atrás me di cuenta de que no había hecho nada. Significa, en esos 20 años no había vivido realmente, solo había existido, había dejado que la vida me pasara en lugar de vivirla activamente. Y eso es quizás lo que más lamento, no los errores específicos, sino la falta general de intencionalidad, el haber asumido que después de los 60 la vida ya estaba básicamente terminada, que solo quedaba esperar, pero no es verdad. Después de los 60 puedes tener 20, 30, incluso 40 años más de vida. Eso es mucho tiempo, demasiado tiempo para desperdiciar solo existiendo. Así que esos son los errores que cometí después de los 60. Descuidar mi matrimonio, descuidar mi salud, aislarme socialmente, no planear financieramente, no perdonar, dejar de aprender y vivir sin intencionalidad. Y ahora, a los 83, vivo con las consecuencias de todos esos errores, sola, con salud limitada, con arrepentimientos, con relaciones perdidas que nunca voy a recuperar. Y la razón por la que te cuento todo esto es porque si tienes 60 o 65 o incluso 70, todavía tienes tiempo, todavía puedes evitar cometer estos errores, todavía puedes invertir en tu matrimonio, cuidar tu salud, mantener tus amistades, planear tu futuro, perdonar, aprender, vivir intencionalmente. No asumas que después de los 60 ya no importa, importa mucho, porque esos años determinan cómo vas a vivir tus 80s, si vas a vivirlos con salud y conexiones y recursos, o si vas a vivirlos como yo, llena de arrepentimientos, pagando las consecuencias de 2 décadas de negligencia. No cometas mis errores, aprende de ellos y vive tus 60s y 70s de una manera que tu yo de 80 años te lo agradezca. Porque yo a los 83 miro atrás y quisiera poder regresar el tiempo, quisiera poder hablar con mi yo de 60 años y decirle todo esto, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es decírtelo a ti y esperar que me escuches, que no desperdicies esos años como yo los desperdicié, porque el tiempo no regresa y los errores, después de los 60, duelen más que cualquier otro error, porque ya no tienes tiempo de arreglarlos. M.